Nuestro primer encuentro con la literatura es a través del oído. Abuelos, padres y maestros nutren nuestra imaginación con cuentos, canciones y poemas mucho antes de poder sostener o aprender a leer un libro, contribuyendo con ello a nuestra identidad, al imaginario de una comunidad y al legado de la narración oral. Son las historias de la tribu, historias familiares, mitos y leyendas nacionales que imprimen sobre cada persona siglos de historias y tradiciones al escucharlas. Algunas historias logran romper las fronteras del olvido, del lugar y tiempo, gracias a su transición de lo oral a lo escrito, adquiriendo fama internacional e inmortalidad literaria. El presente episodio está dedicado al trabajo de los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm y a la gran cantidad de narradoras orales y dedicados estudiantes recopiladores que viajaron a aldeas cercanas y lejanas y cuyo arduo trabajo permitió la preservación del repertorio cultural narrativo en Alemania para beneficio del mundo. Jacob y Wilhelm Grimm nacieron en Hanau, cerca de Frankfurt, en el estado alemán de Hesse, en 1785 y 1786 respectivamente. No solo hermanos, sino grandes amigos, seleccionaron ambos la carrera de Derecho en la Universidad de Marburg, carrera que, debido a la temprana muerte de su padre, tuvieron que trabajar y pagar para lograr completarla. Esas dificultades, no obstante, contribuirían a una disciplina de trabajo que los ayudaría a sobresalir en su área y les daría fama por todo el mundo. Influidos por el maestro de Derecho Friedrich von Savigny, desarrollaron afinidad por los textos narrativos tradicionales y la estructura y la evolución de la lengua. Mientras Jacob se dedicó a recopilar las historias de los pueblos alemanes, principalmente a través de las expediciones de sus estudiantes y la enorme contribución de múltiples narradoras orales como Amélie, Jeanette y Marie Hasenpflug, Julia y Charlotte Ramus, Dorothea Wittmann y Friederike Manel, su hermano menor, Wilhelm Grimm, por su parte, trabajó en la edición de las obras recopiladas para su publicación. Recomendable el artículo de la profesora Ana Garralón en la página Ana Tarambana, llamado No, los Grimm no fueron por los pueblos buscando historias, detallando la contribución de las mujeres mencionadas. Dejaré un vínculo en la descripción. La colaboración dio como resultado una colección de más de 200 cuentos populares. El Príncipe Rana, Rapunzel, Los Músicos de Bremen, Rumpelstiltskin, Hansel y Gretel, El Sastrecillo Valiente, El Flautista de Hamelin y 150 obras más figuraron entre los dos volúmenes llamados Cuentos de la Infancia y del Hogar, entre 1812 y 1815. Un tercer volumen completaría las 200 obras editadas y aumentadas en 1822. Algunas obras como Caperucita Roja, que sabemos era de autoría francesa, pero que se había divulgado entre las comunidades europeas, también se incorporaron al libro, ya porque se desconocía su origen verdadero o porque los Grimm identificaron que su adaptación oral reflejaba bien las tradiciones y modismos germánicos. En sí buscaron preservar no la historia ya publicada, sino la manera como la historia se había modificado e impregnado de la cultura alemana. Para los Grimm, el objetivo principal de la colección era la preservación del legado oral narrativo como parte de la historia cultural y literaria alemana, buscando unificar a los pueblos que aún no se habían consolidado como la Alemania que conocemos hoy. La unificación de los estados alemanes llegaría hasta 1871, más de 50 años después de la publicación de los cuentos. La primera edición de las obras, con un tiraje de 900 ejemplares, se publicó por primera vez con notas académicas y sin ilustraciones, pues a pesar del título de Cuentos de la Infancia y del Hogar,
no había intención de dirigir la colección a un público infantil específicamente. Dado a la poca popularidad inicial de la obra y viendo tal vez el potencial de comercialización a un público específico, Wilhelm Grimm reeditó el vocabulario y la longitud de los cuentos, permitiendo que un público infantil internacional encontrara afinidad y agrado por la lectura aún hoy. Tras una larga vida y acumulando fama internacional por su trabajo fonológico y de preservación narrativa, Wilhelm murió en 1859, seguido por Jacob 4 años después. Érase una vez un hombre y una mujer que habían deseado durante mucho tiempo tener un hijo, pero nunca lo habían recibido. Finalmente la mujer quedó embarazada. A través de la pequeña ventana trasera de la casa de estas personas, podían ver un jardín de hadas que estaba lleno de flores y hierbas de todo tipo. Nadie se atrevía a entrar en este jardín. Un día la mujer estaba parada en esta ventana y vio la planta de Rapunzel más hermosa. Anhelaba un poco, pero al no saber cómo conseguirla, se enfermó miserablemente. Su esposo se asustó y le preguntó por qué le estaba yendo tan mal. «Oh, si no consigo algo de Rapunzel del jardín detrás de nuestra casa, seguramente moriré», dijo. El hombre, que la amaba mucho, decidió conseguirle un poco, costara lo que costara. Una tarde, trepó por encima del alto muro, rápidamente desenterró un puñado de Rapunzel y se lo llevó a su esposa. Inmediatamente hizo una ensalada con ella, que devoró con avidez. Le supo tan bien que al día siguiente su deseo por más se había triplicado. El hombre vio que no habría paz, así que una vez más subió al jardín. Para su horror, el hada estaba parada ahí. Ella lo regañó ferozmente por atreverse a entrar y robar de su jardín. Él puso de excusa el embarazo de su esposa y cómo sería peligroso negarle algo. Finalmente el hada habló. «Aceptaré tu excusa e incluso te permitiré tomar todo el Rapunzel que quieras, si me das el hijo que ahora lleva tu esposa en su vientre». En su miedo, el hombre accedió a todo. Cuando la mujer dio a luz, apareció el hada. Puso por nombre Rapunzel a la niña y se la llevó. Rapunzel se convirtió en la niña más hermosa bajo el sol, pero cuando cumplió 12 años, el hada la encerró en una torre alta que no tenía puerta ni escalera, solo una pequeña ventana en la parte superior. Cuando el hada quería entrar, se paraba abajo y gritaba: «Rapunzel, Rapunzel, suelta tu cabello para mí». Rapunzel tenía un cabello espléndido, tan fino como el oro hilado. Cuando el hada gritaba, ella lo desataba, lo enrollaba alrededor de un gancho de la ventana, lo dejaba caer 20 metros hasta el suelo y el hada trepaba por él. Un día, un joven príncipe pasó por el bosque donde se encontraba la torre. Vio a la hermosa Rapunzel parada en su ventana, la escuchó cantar con su dulce voz y se enamoró de ella. Como no había puerta en la torre y ninguna escalera era lo suficientemente alta para alcanzarla, cayó en la desesperación. Venía al bosque todos los días hasta que en una ocasión vio al hada, quien dijo: «Rapunzel, Rapunzel, suelta tu cabello». Entonces supo qué escalera lo llevaría a la torre. Recordó las palabras que tendría que decir y al día siguiente, tan pronto como oscureció, fue a la torre y gritó hacia arriba: «Rapunzel, Rapunzel, suelta tu cabello». Ella dejó caer su cabello,
se ató a él y lo izaron. Al principio, Rapunzel se asustó, pero pronto le gustó tanto el joven príncipe que hizo los arreglos para que viniera todos los días y subiera. Así vivieron entre alegría y placer durante mucho tiempo. El hada no descubrió lo que estaba pasando hasta que un día Rapunzel le dijo: «Frau Gothel, dígame por qué mi ropa está demasiado apretada, ya no me queda». «Niña impía», dijo el hada, «¿qué estoy escuchando de ti?». Inmediatamente vio cómo había sido engañada y se enojó terriblemente. Tomó el hermoso cabello de Rapunzel, lo envolvió varias veces alrededor de su mano izquierda, agarró un par de tijeras con la mano derecha y cortó y cortó. Luego envió a Rapunzel a un desierto donde sufrió mucho y donde después de un tiempo dio a luz a mellizos, un niño y una niña. En la noche del mismo día que envió a Rapunzel al desierto, el hada ató el cabello cortado al gancho en la parte superior de la torre, y cuando el príncipe gritó: «Rapunzel, Rapunzel, suelta tu cabello», ella soltó el pelo y él subió. El príncipe se sorprendió al encontrar al hada en lugar de su amada Rapunzel. «¿Sabes qué, malvado?», gritó el hada enojada. «Has perdido a Rapunzel para siempre». El príncipe, en su desesperación, se arrojó desde la torre. Escapó con vida, pero perdió la vista en la caída. Tristemente, vagó por el bosque, llorando y comiendo solo hierbas y raíces. Algunos años más tarde, se encontró en el desierto donde Rapunzel vivía miserablemente con sus hijos. Pensó que su voz le resultaba familiar. Ella también lo reconoció al instante y le echó los brazos al cuello. Dos de sus lágrimas cayeron en sus ojos y se aclararon una vez más, y pudo ver tan bien como antes. De leer las historias originales, el lector actual podría identificar niveles de violencia, acoso sexual y falta de conciencia de género elevados, y convendría recordar que el origen de estas historias eran popular y no para un público infantil. Según la académica Rina Lapidus, en su ensayo Antisemitismo en los cuentos de hadas, cito: «Durante la Edad Media no había separación entre el mundo de los adultos y el de los niños, ya que tanto los adultos como los niños vivían y trabajaban juntos. Los cuentos se contaban en compañía de adultos y niños que se sentaban juntos en el tiempo libre, especialmente durante las largas tardes de invierno, cuando no se realizaban trabajos agrícolas y la oscuridad descendía temprano y dejaba tiempo para que se escucharan los cuentos». Cierro cita. La violencia expuesta describe los niveles de violencia vividos por la población de la época, en que las leyes aún eran ambiguas y la justicia llegaba a través del dolor y derrame de sangre. Dicho eso, una crítica que se ha hecho al trabajo de los Grimm es que tras la poca popularidad de la primera edición, intencionalmente modificaron los elementos violentos de agresión sexual, secuestro y la complejidad del vocabulario para hacerlos más accesibles ya a la sensibilidad del público infantil presente o a las exigencias de sus padres, principales consumidores. Incluso algunos fueron alargados al doble para acaparar la atención del lector. Esta acción popularizó las obras a nivel internacional, tal vez incluso salvó a la obra del olvido. No obstante, rompió con el objetivo de preservar el legado narrativo y las tradiciones de los pueblos alemanes del momento. Otro aspecto lamentable fue que debido a que algunas historias muestran cierto antisemitismo, pintando a la cultura judía como antagonistas,
con características físicas y morales negativas, como lo es el cuento 110, El judío entre las espinas, e incluso Blancanieves y la Rosa Roja, durante la Segunda Guerra Mundial fueron utilizados como propaganda, favoreciendo las intenciones del régimen nazi. Dado a esto, las modificaciones de las historias e incluso la exclusión del ojo público sí parece tolerable y favorable, dado a que las versiones originales resultaban y resultarían hoy perjudiciales. En la colección titulada Cuentos de los Hermanos Grimm, Ediciones B del Grupo Z, la estudiosa Clarissa Pinkola Estés remarca en su introducción, cito: cuentos así profanan la vida de los humanos, animan a hacer daño al prójimo y nos deshumanizan definitivamente. Suprimir semejante cuento de las colecciones modernas no es una cuestión de censura. Cierro cita. Aún así, el trabajo de recopilación de los hermanos Grimm es considerado tan importante y ha contribuido al imaginario de la humanidad tan favorablemente que está registrado por la UNESCO en su lista de memoria del mundo como un legado cultural para la humanidad desde el año 2005. Gracias por apoyar al canal Líneas y Libros dando like al video. Agradezco tu opinión y consejos. Visita los vínculos abajo para leer más sobre esta interesante obra y otras obras relacionadas. Nos vemos en el próximo episodio.